Hay días en los que la mente se vuelve un enemigo silencioso, días en los que el mundo pesa, el pecho arde, y los pensamientos se convierten en una tormenta que no pide permiso para entrar. Todos hemos sentido ese vacío que duele, esa ansiedad que aprieta, ese miedo que no sabes explicar. Pero Marco Aurelio también lo sintió. El emperador más poderoso del mundo escribió sus meditaciones no para la gloria, sino para sobrevivir a sus propios días oscuros. Lo que lo sostuvo no fue el poder, sino una técnica mental capaz de detener el caos que llevaba dentro. Cuando la vida se quiebra, la mayoría busca escapar, distraerse, adormecer el dolor. Pero el estoico hace lo contrario. Entra en él, lo observa, lo enfrenta. Marco Aurelio entendió que la mente se vuelve incontrolable cuando la dejas correr sin guía. Por eso, en sus noches más difíciles, él regresaba a una sola práctica que le devolvía claridad, calma y dominio. Una práctica tan simple que parece imposible, pero tan poderosa que sigue funcionando 2000 años después. Imagina un día en el que todo sale mal, problemas, decepciones, cansancio, incertidumbre. En esos momentos, tu mente no te da tregua y te muestra los peores escenarios. Ahí es donde la mayoría se rinde, pero ahí es donde Marco Aurelio se levantaba. No porque fuera invencible, sino porque sabía exactamente qué hacer cuando la oscuridad empezaba a tomar forma. Él no esperaba que el mundo cambiara. Él cambiaba su mente. Hoy vas a aprender la técnica que él usaba, la misma que le permitía seguir gobernando cuando su corazón estaba roto, cuando el imperio estaba en crisis, cuando sus pensamientos amenazaban con destruirlo desde dentro. Una técnica que no busca eliminar el miedo, sino ponerlo bajo tu control, porque el poder real no es no sentir, es decidir qué haces con lo que sientes. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Quiero saber dónde están aquellos que, incluso en sus días más oscuros, deciden controlar su mente en lugar de entregar su poder. En los días oscuros, la mente no golpea con fuerza, golpea con insistencia. No llega como un rugido, llega como un susurro que se repite hasta desgarrarte. Marco Aurelio lo sabía. Él, rodeado de guerras, pestes, traiciones y pérdidas, entendió que la mayor batalla nunca estuvo en el imperio, sino en su propio interior. Porque cuando la mente se quiebra, todo lo demás cae con ella. Y cuando la mente se mantiene firme, incluso en la oscuridad, nada externo puede destruirte. El caos mental no empieza con grandes tragedias, empieza con pensamientos pequeños que se encadenan uno a otro. Una preocupación se conecta con otra, un miedo despierta un segundo miedo, una duda se transforma en 10. En cuestión de minutos, lo que era solo un malestar se convierte en una tormenta interior. Eso es lo que Marco Aurelio enfrentaba cuando escribía sus meditaciones. No buscaba inspiración, buscaba control. Porque quien domina sus pensamientos, domina su destino. Él comprendió algo que muchos ignoran. No puedes evitar que los pensamientos negativos aparezcan, pero puedes decidir qué lugar les das. La mente desordenada los alimenta, la mente entrenada los observa sin dejarse arrastrar. Esa diferencia es lo que separa a un hombre que se hunde del hombre que avanza incluso herido. Marco Aurelio no era inmune al dolor, pero era implacable con sus pensamientos. Cada vez que uno intentaba dominarlo, él escribía, detenía, cuestionaba. No aceptaba nada sin examinarlo, porque el caos interno se expande cuando lo aceptas como verdad absoluta. Por eso, su primera técnica era simple pero brutal: separar los hechos de las interpretaciones. En sus días más oscuros, repetía para sí mismo: «Esto no es bueno ni malo, solo es». Con esa frase cortaba la cadena emocional que lo invitaba al miedo.
Cuando algo lo hería, él no decía, esto es terrible, sino esto es soportable, y al decirlo, lo hacía soportable. La mente cree lo que tú le dices. Piensa en tus propios días oscuros. Cuando algo sale mal, tu mente crea historias. Todo está perdido. Nunca avanzaré. Esto siempre me pasa. Pero nada de eso es un hecho. Todos son interpretaciones que te hieren más que el problema real. Marco Aurelio sabía que la mente multiplicaba el dolor cuando no era cuestionada. Por eso entrenó una habilidad que cambiaría su vida: detener el pensamiento antes de que se convierta en tormenta. Él no huía del caos, lo diseccionaba. Miraba su angustia con frialdad, preguntaba, ¿esto que siento es un hecho o una opinión? Y cada vez que distinguía una cosa de la otra, la oscuridad perdía un poco de fuerza, porque la oscuridad solo domina a quien no la analiza. Así empezó su camino para controlar la mente, no luchando contra los pensamientos, sino cuestionándolos hasta quitarles el poder. Esta es la primera puerta del control mental estoico. Si la atraviesas, descubrirás que no es la vida la que te rompe, es tu interpretación de ella. Y si controlas esa interpretación, incluso tus días más oscuros se convierten en terreno fértil para tu fuerza interior. Marco Aurelio no era un hombre que buscara consuelo. No tenía el privilegio de detenerse ni el lujo de rendirse. Era emperador, filósofo, padre, estratega. Y aún así, como cualquier hombre, había días en los que su mente se volvía un campo de batalla. En esas noches densas, donde los pensamientos se agolpaban como ejércitos enemigos, él recurría a una técnica que hoy llamaríamos brutal por su sinceridad y por su impacto: la disección racional inmediata. Para un estoico, la mente no se controla con esperanza ni con distracción, sino con precisión quirúrgica. Cuando un pensamiento oscuro lo atacaba, Marco Aurelio lo detenía en seco. No lo dejaba crecer, no lo alimentaba, no lo dramatizaba. Tomaba la emoción, la ponía enfrente de él y se hacía una pregunta que parecía simple, pero que cambia todo. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo aquí? Detrás de esa pregunta había un poder enorme, porque la mente, cuando entra en oscuridad, siempre exagera. Convierte un problema pequeño en una tragedia insostenible. Marco Aurelio sabía que la angustia era, en su mayor parte, una distorsión interna. Así que aplicaba su técnica: desmontar el pensamiento y obligarlo a mostrar su forma real. Imagina la escena: el emperador, solo, con el peso de Roma, sintiendo el desgaste de las guerras, la traición de quienes lo rodeaban, la enfermedad que amenazaba a su familia. La oscuridad lo invadía, pero él no se entregaba. Abría su diario y escribía frases cortas, precisas, afiladas. ¿Es esto tan grave como mi mente intenta hacerme creer? ¿Qué parte de este dolor es real y qué parte es imaginación? ¿Esto me destruye o solo me incomoda? Y cada vez que hacía estas preguntas, la oscuridad retrocedía. Porque la emoción pierde fuerza cuando se la obliga a dar explicaciones. Esa era la brutalidad de su método: no permitir que un pensamiento existiera sin justificación. La mente, cuando se siente observada, se calma, y cuando se calma, vuelve a la razón. La técnica tenía un segundo paso: reducir el problema a su forma mínima. Marco Aurelio escribía: si algo te parece insoportable, examina su causa, verás que no es lo que pensabas. Lo que la mente llama tragedia, muchas veces no pasa de una molestia. Lo que la mente llama caos, a menudo es solo incertidumbre. Cuando reduces un pensamiento, también reduces su poder. Y luego venía la parte más desafiante: la aceptación voluntaria. Marco Aurelio sabía que resistir mentalmente lo que ya está ocurriendo solo aumenta el sufrimiento. Entonces, después de diseccionar el dolor, lo aceptaba sin dramatismo. Escribía:
Lo que sucede es lo que debía suceder. No es lo que quiero, pero es lo que puedo soportar. Esta frase simple le devolvía el control. Al final, su técnica brutal tenía 3 pasos. 1. Detén el pensamiento oscuro en el momento exacto en que aparece. 2. Redúcelo a su verdad mínima, sin adornos ni exageraciones. 3. Acéptalo como parte de la vida, sin resistencia emocional inútil. Eso lo hacía invencible, no porque no sentía, sino porque no se dejaba engañar por su propia mente. Dominar la mente no es un acto de fuerza, es un acto de vigilancia. La mente es como un fuego. Si lo controlas, ilumina. Si lo descuidas, consume. Marco Aurelio sabía que la mente humana, cuando no está entrenada, tiende a crear monstruos donde solo hay sombras. Por eso repetía una idea clave: tu mente tomará la forma de lo que piensas con frecuencia. Y eso significa algo brutal. Si no eliges tus pensamientos, ellos te elegirán a ti. Cuando un pensamiento negativo aparece, no llega tranquilo, llega exigiendo tu atención. Se presenta como verdad absoluta, como amenaza, como urgencia. La mayoría cae en la trampa y lo alimenta sin darse cuenta. Un pensamiento se vuelve 2, luego 3, luego 10, hasta que ya no sabes si estás pensando o siendo pensado. Ese es el punto donde muchos se quiebran, cuando sus pensamientos empiezan a actuar por ellos. Marco Aurelio detectaba ese proceso antes de que creciera. Él no dejaba un pensamiento correr libremente sin antes examinarlo. Su método era observar la mente como si fuera algo externo. No decía, estoy ansioso, decía, hay ansiedad en mí. Esa distancia mental lo salvaba, porque la emoción se vuelve menos peligrosa cuando no la confundes contigo mismo. Si dices, yo soy mi miedo, te haces esclavo. Si dices, estoy observando mi miedo, te conviertes en dueño. Para Marco Aurelio, esa diferencia era una frontera entre la libertad y la caída. El siguiente paso era interrumpir el pensamiento automático. Cuando algo oscuro surgía, él lo frenaba con una pregunta que corta la espiral mental. ¿Este pensamiento es útil para lo que quiero construir? Si la respuesta era no, y casi siempre lo era, él no seguía la cadena. La mente busca continuidad. Si tú la quiebras, pierdes su impulso. Esta interrupción consciente es una práctica poderosa. Muchos hombres se destruyen porque no detienen el primer pensamiento. Sin detener el primero, el segundo llega más fuerte, y cuando aparece el quinto, ya estás atrapado. Marco Aurelio no permitía que llegara ni al tercero. Después venía la parte más importante: reempaquetar el pensamiento con lógica. El emperador sabía que la mente exagera para protegerte, pero esa exageración puede destruirte. Entonces, tomaba el pensamiento y lo transformaba en una frase racional, fría, objetiva. Si su mente decía, todo está perdido, él lo traducía a, hoy fue un día difícil, pero sigo vivo y puedo actuar. Si su mente decía, esto es insoportable, él lo corregía con, esto es incómodo, no mortal. La mente cree lo que escucha repetidamente. Si escuchas tus dramatizaciones internas, te hundes. Si escuchas tu razonamiento, te levantan. Por eso Marco Aurelio insistía en hablarse con claridad, incluso cuando le dolía. Él sabía que la mente no se controla con esperanza, sino con estructura. Dominar el pensamiento antes de que te domine no es eliminar el dolor, es evitar que el dolor se convierta en narrativa, porque una emoción breve es humana, pero una emoción sostenida por una historia interna es destructiva. Cuando controlas la historia, controlas la mente. Y cuando controlas la mente, incluso tus días oscuros se vuelven soportables. La mente humana tiene un talento peligroso: imaginar lo peor con una precisión que ni siquiera la realidad posee. Esa imaginación negativa
si no es controlada, se convierte en un enemigo más destructivo que cualquier circunstancia externa. Marco Aurelio lo sabía. Él vivió rodeado de tensiones políticas, amenazas militares, incertidumbre permanente. Pero aún así, comprendió que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de lo que la mente imagina que ocurrirá. No es la muerte lo que tememos, es la idea que fabricamos sobre ella. El problema de la imaginación negativa es que tiene una capacidad infinita para fabricar escenarios. Uno solo basta para generar miedo, pero la mente no se detiene ahí. Inventa desenlaces trágicos, conversaciones que nunca sucedieron, pérdidas que no han ocurrido, fracasos que no existen más que en pensamientos. Esa fantasía oscura, cuando no se cuestiona, se vuelve un peso insoportable. Marco Aurelio enfrentaba esa tendencia hacia la catástrofe con disciplina mental. Su primera estrategia era exponer el mecanismo. La mente teme más a la posibilidad que al hecho. Él sabía que la mayoría de los dolores profundos nacen de anticipar, no de vivir. Por eso escribía para sí mismo: ¿por qué sufrir ahora lo que aún no ha sucedido? Esta pregunta desarmaba la primera capa de la imaginación negativa, revelando su naturaleza: un miedo sin base sólida. El segundo paso de Marco Aurelio era aún más directo: reducir el escenario imaginado a sus elementos reales. Si su mente decía, esto será terrible, él preguntaba, ¿qué exactamente sería terrible? Al obligar al pensamiento a ser específico, la mente perdía fuerza, porque la imaginación es poderosa cuando es vaga, pero se debilita cuando debe ser concreta. Un problema concreto puede resolverse, un miedo difuso solo crece. La tercera parte de la técnica era confrontar la imaginación con evidencia. Marco Aurelio examinaba su historia personal. ¿Cuántas veces mis temores se hicieron realidad? La respuesta casi siempre era pocas. La mente exagera para proteger, no para informar. Él sabía que la imaginación negativa es un mal consejero, porque no ofrece soluciones, solo genera angustia. Pero la parte más poderosa de su guerra mental era esta: aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. La imaginación negativa nace del deseo de controlar lo incontrolable. Cuando aceptas que no puedes preverlo todo, la mente se calma. Deja que el futuro venga, y cuando venga, tendrás la fuerza para enfrentarlo. Esa confianza no elimina la incertidumbre, pero elimina la desesperación. Por último, Marco Aurelio reemplazaba la imaginación negativa por una imaginación disciplinada. En lugar de soñar tragedias, imaginaba su mejor respuesta. No preguntaba ¿y si todo sale mal?, sino ¿qué puedo hacer si sale mal? De esta forma, la imaginación dejaba de ser enemiga y se convertía en estrategia. La guerra contra la imaginación negativa no se gana destruyéndola, se gana domándola. Cuando logras dirigir tu imaginación en vez de padecerla, la oscuridad mental pierde su imperio, y tú recuperas el control. Hay momentos en los que la mente deja de ser un refugio y se convierte en un campo minado. No importa cuánto hayas avanzado, cuánta disciplina hayas construido o cuánta fortaleza hayas desarrollado. Hay días en los que la mente simplemente se quiebra, y Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Él, considerado uno de los hombres más fuertes de la historia, escribió en sus meditaciones confesiones de miedo, cansancio y desesperación. Si incluso un emperador podía fracturarse por dentro, cualquier hombre puede. Pero lo que lo hacía diferente no era la ausencia de quiebre, sino su manera de mantenerse firme, aun cuando todo dentro de él vacilaba. La primera lección que Marco Aurelio entendió fue esta: sentirse quebrado no te hace débil, rendirte al quiebre, sí. La mente puede traicionarte, puede agotarte, puede empujarte al límite, pero mientras sigas consciente de tu posición, sigues en control.
Él escribía: el alma se vuelve invencible cuando se rehúsa a ceder. Significa que aún puedes estar en pedazos y aún así decidir no caer. Esa decisión, aunque sea silenciosa y pequeña, ya es una forma de victoria. En sus momentos más duros, Marco Aurelio practicaba un hábito sencillo: recuperar perspectiva. Cuando la mente está quebrada, exagera todo. Un problema se vuelve una montaña, un mal día se vuelve un destino trágico. Por eso él se preguntaba: ¿esto será importante en un año, en un mes, mañana? Esa perspectiva, honesta y fría, desinflaba la tormenta interna, porque la mayoría de lo que parece insoportable hoy no tendrá el mismo peso mañana, y lo que sí tendrá peso, podrás enfrentarlo con más claridad cuando la emoción se calme. El segundo paso era recordar su fortaleza acumulada. En días oscuros la mente solo muestra debilidades, nunca victorias. Por eso Marco Aurelio anotaba en su diario actos de valor pasados, momentos en los que resistió, decisiones firmes que tomó, dificultades que superó. No lo hacía por ego, sino por claridad. La mente quebrada olvida quién eres, la disciplina te lo recuerda. Después venía lo más duro: aceptar el dolor, no resistirlo, no maquillarlo, no huir de él, aceptarlo. Marco Aurelio decía: si no está en tu poder cambiarlo, está en tu poder soportarlo. Cuando aceptas el dolor mental sin dramatizarlo, él pierde parte de su dominio. La resistencia emocional es lo que más agota. La aceptación, en cambio, libera espacio para actuar. Finalmente, su última estrategia era esta: actuar, aunque sea en lo pequeño. La mente quebrada te paraliza, te encierra en pensamientos. Por eso él se obligaba a dar pasos mínimos: escribir una línea, ordenar su mesa, respirar profundamente, caminar unos minutos. Acciones pequeñas crean impulso. Impulso crea dominio, y dominio reconstruye la mente. Mantenerse firme cuando la mente se quiebra no significa estar bien. Significa no abandonar tu propio nombre. Significa sostenerte aunque tiemble todo dentro de ti. Significa que, aun roto, sigues siendo tú quien decide el próximo paso. Y mientras tú decidas, no estás vencido. Hay una verdad silenciosa que Marco Aurelio descubrió después de tantas batallas internas. La luz no nace cuando la vida mejora. Nace cuando tú mejoras tu manera de enfrentarte a ella. Los días oscuros no desaparecen. Las dificultades no se evaporan. La incertidumbre no se extingue. Pero algo sí cambia. Tú. Cuando aprendes a controlar tu mente, la oscuridad sigue existiendo, pero deja de gobernarte, y es en ese instante, exacto y profundo, donde nace la luz interior. Marco Aurelio escribió que la mente se adapta y convierte en su bien aquello que intenta dañarla. Esta frase no es poesía, es un mecanismo de supervivencia mental. Cuando tomas el control de tus pensamientos, empiezas a transformar cada situación adversa en material de crecimiento. Lo que antes te destruía, ahora te entrena. Lo que antes te asustaba, ahora te despierta. Y lo que antes parecía castigo, ahora parece propósito. La luz interior es eso: reinterpretar la oscuridad hasta que deje de intimidarte. El primer rayo de esa luz aparece cuando entiendes que no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar tu interpretación de ello. Si la vida te golpea, puedes elegir verlo como injusticia o como prueba. Puedes verlo como condena o como oportunidad. Marco Aurelio optaba siempre por la interpretación que fortalecía su espíritu. No porque fuera ingenuo, sino porque sabía que la interpretación determina tu resistencia. La realidad duele, pero tu interpretación puede salvarte. El segundo rayo surge cuando reconoces que tus pensamientos no son órdenes, sino opciones.
Muchos creen que deben obedecer cada pensamiento que la mente produce, pero Marco Aurelio enseñó lo contrario. La mente afirma lo que tú permites que afirme. Eso significa que puedes elegir qué pensamiento se queda y cuál se desvanece. Ese poder, una vez que lo practicas, se convierte en una forma de libertad tan profunda que nada externo puede robarte. El tercer rayo nace cuando aprendes a regresar al presente. La mente crea oscuridad proyectándose al futuro o desenterrando el pasado. Marco Aurelio volvía constantemente a la hora, al hecho puro, sin adornos. El presente es suficiente, escribió, porque en el presente no hay tragedia inventada, no hay monstruos imaginarios, no hay cadenas mentales, solo hay acción posible. Controlar tu mente es aprender a volver al único lugar donde puedes actuar, y actuar es la forma más rápida de generar claridad. El último rayo de luz aparece cuando comprendes que el control mental no es perfección, sino práctica. Habrá días en los que controles tu mente con facilidad y días en los que ella te arrastre. Pero mientras vuelvas, una y otra vez, al ejercicio estoico de observar, cuestionar y dirigir tus pensamientos, la luz siempre regresará. Porque la disciplina mental no busca eliminar la oscuridad, busca enseñarte a caminar dentro de ella sin perderte, y cuando llegas a ese punto, descubres la verdad más profunda del estoicismo. No necesitas que el mundo cambie para vivir en paz. Necesitas cambiar la forma en que tu mente responde al mundo. Esa luz es tuya. Siempre lo fue. Cuando terminas de caminar por tus propios días oscuros, descubres algo que Marco Aurelio entendió demasiado bien. La verdadera fuerza no pertenece a quien nunca sufre, sino a quien aprende a gobernar su sufrimiento. Dominar la mente no significa eliminar el miedo, la ansiedad o la incertidumbre. Significa que nada de eso te arrastra sin tu permiso. La vida seguirá siendo dura, pero tú ya no serás frágil. El caos seguirá existiendo, pero tú ya no serás su prisionero. Cada pensamiento que cuestionaste, cada emoción que observaste sin dejar que te dominara, cada instante en el que elegiste claridad en vez de drama, todo eso construyó un imperio silencioso dentro de ti. Un imperio que no depende de reconocimiento externo, ni de días perfectos, ni de circunstancias ideales. Ese imperio eres tú. Y lo más poderoso es que nadie puede arrebatártelo. Quédate con esto. Si pudiste controlar tu mente en tus días más oscuros, entonces ya eres más fuerte que cualquier tormenta futura. Porque el hombre que gobierna lo que ocurre dentro de él, no teme lo que ocurre fuera. Y eso no es una frase motivacional. Es una realidad estoica comprobada durante siglos. La luz que encendiste hoy te acompañará mañana, incluso cuando el mundo vuelva a apagarse. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si te ayudó a entender tu propia mente con más claridad, suscríbete a El Aurelio Estoico. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Quiero saber desde dónde caminan aquellos que, incluso en la oscuridad, se niegan a soltar su propia luz.